versus las religiones que los hombres han establecido. Y digo porque yo no he establecido ninguna. Si hubiera establecido alguna, digo ellos. La religión que Dios ha establecido versus las religiones de los hombres. La religión que Dios ha establecido versus las religiones de los hombres. Mi esposa no está por aquí porque salió muy tarde del hospital, ella amaneció, no sé si debe de venir de camino o quizás ya está por ahí, no sé. Pero bueno, dice Santiago, capítulo 1, verso 27, que no es nuestro pasaje, pero lo vamos a usar a menudo como apoyo. Dice Santiago, la única religión pura e inmaculada delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones, número 1, y número 2, guardarse sin mancha del mundo. La religión pura e inmaculada delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin manchas o sin mancha del mundo. Santiago 1:27. Pero el pasaje que yo quiero que ustedes vayan, vamos a volver ahí un poquito, es a Mateo capítulo 15, por favor, si fueran conmigo a continuar con nuestra serie, Mateo capítulo 15. Una joven, al ver este anuncio de este tema, de este sermón en las redes sociales, me preguntó, ¿y Dios dejó una religión? Luego me preguntó, ¿con nombre y todo? Y yo le contesté, ¿crees que un aspecto tan fundamental de la vida iba a ser pasado por alto por la divinidad? Le dije, ven mañana. No vino, pero le dije, ven mañana. Yo no te voy a explicar. Ven mañana si tú quieres aprender algo sobre eso. No porque yo sepa mucho, sino porque voy a hablar de eso, por lo menos. Así que mi procura y reto en esta mañana es mostrarles a la luz de las Escrituras la religión que Dios estableció. ¿Dios estableció una religión? Sí, ya lo leímos, acabamos de leerlo en las Escrituras. Literalmente la religión pura e inmaculada delante de Dios el Padre es esta. Ahora, ese es mi propósito y además pretendo contrastarla también con acuerdo con la declaración bíblica, con las religiones que han establecido los hombres. No solo es un tema interesante, como me dijo otra joven atendiendo al tema también en las redes sociales, sino que, déjeme decirle, es vital, no es meramente importante, este tema es vital, porque solo el que practica la religión pura e inmaculada delante de Dios el Padre tiene garantía de vida eterna. Por el contrario, los que siguen las religiones de los hombres tienen garantía, pero de fatalismo y muerte eterna. Con lo dicho, no quiero dejar de la impresión de que estamos hablando de algún tema sencillo, pues ya hemos oído lo que algunos filósofos contemporáneos han dicho. Por ejemplo, el famoso cantante Ricardo Arjona, que para el pastor Otto Sánchez son los filósofos modernos, los cantantes. Él dijo, en el mundo hay más religiones que niños felices. Es un hipérbole, ¿verdad? No tenemos duda de ello, pero lo que él está diciendo es que son incontables las religiones. Y ya usted sabe el resto quizás de la canción, cuando él habla de los mormones, que dicen que beber café es pecado, y de la vieja religiosa, doña Carlota, que le punchó en su juego más de 100 pelotas. De tal manera que no estamos hablando de un tema sencillo ni fácil. Lo que dijo Arjona es ciertísimo, sin duda alguna, de tal suerte que traer luz sobre la religión pura e inmaculada, la religión que Dios ha establecido, la religión que Dios aprueba, resulta una tarea titánica en medio de este mar de religiones y en medio de un mundo como el que nosotros estamos viviendo, para lo que el Señor debe asistirnos poderosamente con su palabra y con su espíritu en esta ponencia. El gran teólogo Juan Calvino lo llamó la religión verdadera o la verdadera religión. No quiero pasar por alto, antes que oremos y leamos nuestro pasaje en esta mañana, la definición de religión en el diccionario de la Real Academia Española, que es exactamente lo que deberíamos nosotros pensar cuando hablamos de religión. Dice, número 1, conjunto de creencias o dogmas acerca de la divinidad, de sentimientos de veneración y temor hacia ella, de normas morales para la conducta individual y social, y de prácticas rituales, principalmente la oración y el sacrificio para darle culto. Número 2, o segunda definición, virtud que mueve a dar a Dios el culto debido. Y
claramente él está asumiendo que el apellido de la religión verdadera. Virtud que mueve a dar a Dios el culto debido. Pero yo le voy a decir que solamente hay una religión verdadera en las escrituras, y yo creo que hemos sido enfáticos con ello. Pero vaya conmigo, por favor, si usted quiere, al Evangelio según San Mateo capítulo 15. El Evangelio de Mateo capítulo 15, versos 1 hasta el 20, pudiéramos leer. Saludamos a los que nos visitan en esta mañana. No vamos a saludar a los que nos ven por la web porque no nos están viendo en esta mañana. Entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén, diciendo: ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? ¿Por qué no se lavan las manos cuando comen pan? Respondiendo les dijo: ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Miren la respuesta de Dios, verso 4. Porque Dios mandó diciendo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Pero vosotros decís: cualquiera que diga a su padre o madre, es mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarle, ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Así también invalidáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Y llamando así a la multitud les dijo: id y entended, no lo que entra a la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Entonces, acercándose a sus discípulos, le dijeron: ¿sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esta palabra? Pero respondiendo él le dijo: toda planta que no plantó mi Padre celestial será desarraigada. Dejadlos, son ciegos, guías de ciegos. Y si el ciego guía al ciego, ambos caerán en el hoyo. Respondiendo Pedro le dijo: explícanos esta parábola. Jesús le dijo: ¿también vosotros sois aún sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado en la letrina? Pero lo que sale de la boca, del corazón sale, y esto contamina al hombre. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. Gracias, Padre, por ser tan claro y tan diáfano al comunicarte, Señor, con nosotros. Te honramos en esta mañana, Señor, y te queremos rogar que tú nos hables al corazón. Que tu palabra, oh Dios bendito, Dios del cielo, Padre de luz y de misericordia, cale a lo más profundo de nuestro ser y de nuestros corazones, y nos atienda, Señor, con tu bondad, con tu gracia. Si hay alguno que no te conoce, Señor, que por favor este sea su gran día para ser salvo. Y te rogamos por el servicio también de esta tarde, Señor, y el pastor Héctor, para que hables palabra de Dios a través de los labios inmundos de este siervo tuyo, Señor. Y asimismo te ponemos, Señor, nuestra condición, que no somos nobles, ni perfectos, ni santos, Señor, sino porque tú lo has declarado, pero no porque lo seamos en verdad. Y nuestros labios, por tanto, son inmundos. Te rogamos entonces, Señor, que tú tengas cuidado de nosotros y nos uses, Señor, para no hablar al pueblo cosas ni tradiciones de los hombres, sino la palabra de Dios, en los méritos de Cristo. Amén. Yo no sé si ustedes recuerdan algunas cosas que hemos visto del Señor en estas últimas semanas. Recordemos que a partir de este capítulo encontramos lo que se conoce como el año del eclipse.
justo aquí, en este discurso, el Señor está literalmente dejando de ser popular entre la gente. Lo vimos la semana pasada, esto coincide con lo que está pasando en el Evangelio de San Juan en el capítulo 7, llegando claramente a un clímax de su crucifixión un año después de este evento en el que él tiene este encontronazo con estos líderes de Israel. Vimos un profundo rechazo de sus aldeanos en Mateo capítulo 13. No es pero ven acá, este no es el hijo de José el carpintero y de María, y sus hermanos son José, Judas, Jacobo y fulano de tal, y sus hermanas están con nosotros, entre nosotros. No es ese. ¿Y cómo puede hablar tales palabras? ¿Cómo puede hablar tan grandes cosas? ¿Y cómo puede hacer esas señales que hace? No. ¿Y sabe lo que hicieron? No, es que no puede ser. En contra de la evidencia, negaron a Cristo. Sus propios contemporáneos, es que ellos lo habían visto crecer y jugar en la comunidad, y habían visto un niño común y corriente, normal, que nació de una virgen o de una señora llamada María, y que su padre, legal por lo menos, ellos no lo sabían necesariamente, era José, y que tenía 6 hermanos o 7, incluyendo 2 o 3 mujeres y 4 hombres, y ellos no podían creer que ese hombre tan común y tan corriente y pobre, económicamente hablando, hablara con tales palabras, y dijeron, no, imposible. Pero ¿se acuerdan lo que pasó después, un poco más adelante, en su discurso de el yo soy el pan de vida, Juan capítulo 6, que estuvimos terminando la semana pasada, en paralelo con el capítulo 14 del Evangelio de Mateo, donde dice literalmente en el capítulo 6, versículos 60 al 72, pero especialmente el versículo 60 y 61, que ya sus discípulos no andaban con él, que le dejaron y decían, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Y se fueron prácticamente todos. Y le abandonaron, y allí solamente quedaron 12 personas oyendo el resto del discurso. De tal manera que vemos entonces un gran declive. En esta ocasión particular vemos un gran esfuerzo del judaísmo por encontrar razones erradas respecto del ministerio del Señor, y aparentemente los sacerdotes, fariseos, escribas y saduceos de la región donde Cristo operaba, estoy hablando de Capernaum, de Betsaida, de Genezaret, de toda la provincia de Galilea, no habían podido refutar ni en un ápice a Cristo y lo excelente de su discurso, y mandaron a buscar a una comisión de Jerusalén. En Jerusalén estaba la crema innata, en Jerusalén estaban los padres, los maestros de Israel, los verdaderos maestros. Es normal y común que en las capitales se encuentren los verdugos de alto nivel, es normal que se encuentre el cardenal, es normal que se encuentren los religiosos y políticos más importantes de cualquier nación. No era el caso exclusivo de Israel, sino que aparentemente le llegó a ellos una invitación y le dijeron, ya que nosotros no podemos con este maestro, no podemos refutarle ninguna de sus enseñanzas, a la luz de nuestra tradición y de las escrituras, por favor vengan ustedes, observen a ver si encuentran algo con qué refutarle. Y estos doctores de la ley, llamados escribas, y los fariseos, en esta ocasión se acercaron a Jesús. Ser fariseo era sinónimo de santidad y ortodoxia y conservadurismo en el judaísmo, es decir, lo más elevado como religión, lo más reputado como religión, a diferencia de los saduceos, que aunque tenían mayor control de la política, eran menos populares porque eran liberales. Ellos no creían en las cosas espirituales propiamente dicho, no sé cómo tenían un concepto de Dios, pero ellos no creían en esas cosas, no creían en los ángeles, no creían en la resurrección, no creían en ninguna de esas cosas. Pero los escribas eran una clase de maestros certificados de Biblia que duraban entre un mínimo de 7 años y un promedio de 20 años estudiando las escrituras para ser maestros de las escrituras. La palabra griega para escribas es gramateos o dramaturgos. Eran expertos en Biblia, expertos en todo el sentido que usted puede imaginarse. Se las sabían de memoria prácticamente, las escrituras de tapa a tapa. Podían
podían ubicarte cualquier sección de las escrituras de manera rápida, como si fueran una computadora. Esa era su vida, para eso le pagaban, era una casta especial. Ellos eran los encargados de reescribir los textos de las escrituras, porque no había ni máquina de escribir, ni copiadoras, y había que hacerlo a mano. Y este grupo de profesionales, prácticamente habían otros como ellos en las culturas paganas, pero este equipo se encargaba muy exclusivamente de los asuntos bíblicos. Por lo tanto, tenían un expertise, y Cristo les llamó a menudo doctores de la ley, y en el Evangelio se le llama, especialmente el Evangelio de Lucas, le llama doctores de la ley, porque eran conocedores al dedillo de la palabra de Dios. Fíjense ustedes, y a ellos es que Jesús va a reprender, diciendo: ustedes han invalidado los mandamientos de Dios con las tradiciones de los hombres. Hipócritas. De tal suerte que mire cómo lo describe Marcos capítulo 7, el mismo escenario, para que ustedes vean. Ellos se acercan a Cristo con una tontería, con una bobería, diciendo: mira, pero tus discípulos no se lavan las manos según la tradición de los ancianos. Ese era un conversatorio para intentar atrapar a Jesús en sus propias palabras y contradicciones, para tener una ocasión para acusarle delante de los tribunales. Pero ni siquiera así encontraron. Miren el Evangelio según San Marcos, para que ustedes vean de qué se trataba ese rito. No era un simple lavacro de mano como higiene, era un lavacro de un orden religioso, y tenía algunas connotaciones del orden espiritual. Miren cómo lo describe el Evangelio según San Marcos capítulo 7. Se juntaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén, los cuales, viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer pan con manos inmundas, esto es, no lavadas, lo condenaban, porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, no a la Biblia, si muchas veces no se lavaban las manos, no comen. Y volviendo a la plaza, volviendo de la plaza, si no se lavan, no comen. Y otras muchas cosas hay que tomaron para guardar, como los lavamientos de los vasos de beber, y de los jarros, y de los utensilios de metal, y de los lechos o las camas, etcétera. Y después sigue diciendo más o menos la misma historia. La idea no es que aquí se está diciendo que los judíos lavaban los platos para comer y los vasos para beber. Eso lo han hecho toda la cultura en todos los tiempos de la historia. Es que ellos lo lavaban con un sentido religioso, con un sentido cultico, como para que los demonios no se le acercaran a los platos y a las cucharas. ¿Usted se imagina? Eran cabalistas. Su interpretación era extremadamente cabalista. Los últimos 200 años de historia judía, la interpretación había llegado a ser tan baja y tan mala que eran cabalistas. Ellos creían un montón de cosas esotéricas, de tonterías. Por eso es que usted ve que cuando los discípulos ven a Cristo caminando por las aguas, gritan y dicen: ¡un fantasma! Nadie nunca había visto un fantasma, ni existían fantasmas, pero a ellos se le ocurrió que eso era un fantasma, por sus cábalas, por sus ideas preconcebidas y por las tradiciones de los hombres. Esta comisión aparentemente había comenzado a observar las prácticas de Jesús y llegaron a la conclusión que no había nada extraño, pero se valieron de ese asunto. No, espérate, aquí hay que corregirlo. Y nosotros, como expertos de la ley, como doctores de la ley, como los regentes de la palabra y de la ley de Dios, como lo explica Pablo en Romanos capítulo 2, que ellos se creían la última Coca-Cola del desierto, y especialmente lo de Jerusalén, dijeron: hay que corregir a este hombre. Aquí encontramos una ocasión importante de caída. Oh, no, esto hay que hacerlo. Inmediatamente Jesús responde con una sabiduría irrefutable, como era su costumbre. Notemos bien el desempeño de esta disputa, porque encontramos principio de operación, un principio de cómo operan las sectas. Así que, si usted me sigue, lo primero que yo quiero mencionarle formalmente que nos muestra este pasaje es: el judaísmo en tiempo de Cristo era una muestra de las religiones de los hombres. ¿Cómo se conducen las religiones de los hombres? Así se conduce el hinduismo, así se conduce el
tradiciones humanas. Miren el versículo 1, entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas o gramateis o dramaturgos y fariseos de Jerusalén diciendo, ¿por qué tus discípulos quebrantan, esquivan o transgreden, pasan por alto la tradición de los ancianos? ¿Por qué no se lavan las manos cuando comen? Pero qué desfachatez y qué estupidez y qué tontería, ¿verdad? Traer a una discusión religiosa de alto nivel con nuestro Señor, que por qué fulano y fulano no se lavan las manos antes de comer. Eso es una locura. Eso es algo ridículo, se lo advierto de verdad, hermano. La religión judía se había convertido en una de acciones dictadas por los hombres y así sucesivamente también suelen ser todas las miles de religiones de los hombres. Ya les he dejado saber antes que las marcas de la tradición, en otras ocasiones, de la tradición y de la religión de los hombres está enmarcada en tres asuntos que todos ellos en común acuerdo hacen. ¿Cómo yo puedo conocer las religiones de los hombres? Tres cosas. Aquí hablamos de tres cosas a cada rato. Hablamos de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Hablamos de orar, dar e ir. Y aquí hablamos de tres marcas distintivas de la religión de los hombres. Número 1, dieta. Número 2, moda. Y número 3, rito. Dieta, moda y rito, escríbalo en el cerebro, donde usted quiera. Eso distingue una religión de los hombres. Moda, dieta, rito. Es decir, prohibir ciertos tipos de alimentos, el que sea, así sea romo. Eso es una religión de hombres, o por lo menos un dogma de hombres. Cuando se combinan todas las cosas, peor. Segundo, someter a la gente a cierta moda, a que debe vestirse de esta manera o de aquella o de la otra, como por ejemplo las monjas católicas romanas, o como los sacerdotes budistas, o como los musulmanes en sentido general, que todos se visten iguales. Y eso es más fuerte que el que Dios venga en persona y le diga que ellos están equivocados. Ellos van a seguir sus ritos y sus tradiciones de los hombres. Y por supuesto, el ritualismo o los rituales suelen caracterizar las religiones de los hombres. Y aunque en el cristianismo puro y verdadero hay ciertos ritos, fíjense ustedes la libertad con la que estos ritos se propugnan. Propiamente dicho, es cierto que en el judaísmo como tal era una religión que tenía dieta, que tenía moda y que tenía rituales, pero yo quiero que ustedes sepan que el Señor lo estableció como una norma temporal y solamente para una nación que ya fue quitado hace 2000 años. Y todas estas cosas, yo no sé si ustedes han oído mucha gente que dice que no se puede comer morcilla, que no se puede comer esto, que no se puede comer aquello. Coma lo que usted quiera en la boca de Dios. Y si algo fue sacrificado a los demonios, cómaselo, ¿qué importa? No pregunte, cómase el pollo ese. Eso es lo que Pablo dice en 1 Corintios capítulo 8. Lo vamos a ver ahorita. Literalmente, sin pelos en la lengua, como decimos nosotros. No, que el cristiano no debe comer morcilla. ¿En cuál Biblia y en cuál evangelio fue que usted oyó eso? Que no debe beber vino. ¿En cuál Biblia usted lo vio? ¿En cuál? ¿En cuál? Yo quiero que usted me diga en cuál, porque en esta no. El prohibir esas cosas es dogma de hombres, se lo aseguro. Vamos a ver algunas cosas más que son más complicadas. Pero las dietas, modas y ritos de las religiones de los hombres no son voluntarios. Son a menudo impositivas y sujetan a la conciencia a las tradiciones de los hombres. Si no la hace, ¡bam! ¿Saben lo que hacen en algunas iglesias, incluso que se tildan evangélicas? Ponen un cuadrito atrás con sobrecitos con nombre para avergonzar a los que no dan. Así, a ese nivel. Yo he sido miembro de iglesias de esas, tradicionales, con tradiciones de hombre que convierten a los hombres 2 veces hijos del infierno en vez de llevarlo a la gloria. Sí. Mire los musulmanes, los budistas, las órdenes católicas, etcétera, ellos tienen distintivos fáciles de reconocer y cualquiera podría decir, oye, pero es que tienen que ser de Dios, porque es que esos musulmanes, a donde le dan a 12, así sea en el medio de la calle, ellos se van a arrodillar ahí aunque los mate un camión.
Y se arrodillan y oran a Alá, donde quiera, donde estén. Ellos procuran que no le coja la 12 en el medio de la carretera, pero si le cogió en el medio de la carretera, 3 veces al día, pase lo que pase, ellos van a inclinarse hacia la Meca y orar a su Dios, como hacía Daniel en el Antiguo Testamento. Yo quiero que voy a exponer algunos puntos ahorita que hacen un poco distintivo al Israel de Dios. Es fácil confundirnos. Nos guste, no gustes, dice, no uses, no hagas, deja de hacer, haz, etcétera. Marca nuestra humanidad caída. Mire cómo lo dice, para que usted vea que yo no estoy inventándome ninguna de estas palabras. En Colosenses capítulo 2, versículos 20 al 23, vaya conmigo allá, por favor. Colosenses capítulo 2, versos 20 al 23. Mire cómo dice allí: pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué como si vivieseis en el mundo os sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques? En conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres. Eso es lo que dice la santa y bendita palabra del Señor. Los religiosos dan pena, porque ellos no pueden aterrizar en cuanto al Evangelio. Ellos no pueden aterrizar en cuanto a la gracia. Ellos tienen miedo de que si hablan de esto abiertamente, entonces los hermanos se le van a ir por un camino errado, que se vaya el que sea. Si no ha sido salvado por gracia, imagínese usted qué podría hacer por él. No, que si usted dice, pastor, que no es pecado beber vino, la gente se va a emborrachar. Emborráchese si le da la gana. ¿Y cuál es el problema? Allá usted que se vaya para su infierno, se condene. Esos no son mis problemas, son los suyos. No, el pastor entonces está dando licencia para que usted, claro que sí, no yo, la Biblia dice que no hay que prohibir ninguna de estas cosas. Cosas que todas se destruyen con el uso. Tales cosas tienen, verso 23, a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne, porque lo único funcional contra los apetitos de la carne es el Espíritu de Dios que viene a morar en nosotros el día en que creemos en Cristo, el día en que nos sometemos a los pies de Cristo, el día en que el Evangelio nos es anunciado y nuestras almas son despertadas y el Espíritu viene a nosotros, y entonces ese sí que es eficaz contra los apetitos de la carne. Los atuendos no caracterizan la religión verdadera. No importa que tenga un turbante, que tenga un vestido azul, morado, que sea de oro, de perla, o que sea de flecos, o que sea un taparrabo como los chamanes hindú, no importa. Por el contrario, suelen desenmascarar la falsedad. Los menonitas necesitan entender estas cosas. Muchos pentecostales necesitan aprender la palabra de Dios porque no la guardan. La religión pura y sin mácula no se delimita por estas cosas. Algunos fundamentalistas necesitan aprender la palabra de Dios. De hecho, Pablo nos deja ver con clarividencia en Romanos capítulo 14, versículo 1 al 9. Por favor, vayamos allá, porque estamos tratando de dilucidar cuál es la religión que Dios estableció. Y esto no se puede hacer con 2 palabras o con algún dicho de un famoso predicador por ahí. La palabra de Dios tiene que establecerlo, la palabra de Dios tiene que hablar. Mire cómo dice Pablo aquí: recibid al débil en la fe. Al que tiene una fe, pobrecito el hermano, que por cualquier cosa se está asombrando, pero no para contender sobre opiniones, porque unos creen que ha de comerse de todo, otro que es débil, come solamente viandas o legumbres. No, vegetariano, débil. Eso es lo que dice aquí. Otro que es débil come solamente eso. El que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Uno hace diferencia entre día y día. Otro juzga igual todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente.
El que hace caso del día lo hace para el Señor, y el que no hace caso del día para el Señor no lo hace. El que come para el Señor come, pero da gracias a Dios, y el que no come para el Señor no come y da gracias a Dios, porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Pues si vivimos para el Señor vivimos, y si morimos para el Señor morimos. Amén. Así que sea que vivamos o que muramos, somos del Señor, porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir, para ser Señor, así de los muertos como de los que viven. ¿Qué es lo que Pablo está diciendo aquí en Romanos capítulo 14? Que es verdad que si alguien tiene ciertas prohibiciones es un débil en la fe, pero que nosotros como fuertes en la fe, que sabemos que no es nada, que algo sacrificado a los ídolos nada es, porque un ídolo nada es y no hay más Dios, solamente un Dios. No existen los otros dioses, en la realidad solamente existen en la concepción de los hombres, que cierta comida o que ciertos días que son establecidos como especiales, etcétera, el débil piensa que de esa manera está agradando a Dios. Déjelo tranquilo. Y usted como no débil, que sabe que eso no es nada, entonces frente a ello no lo haga por amor a ellos. Eso es lo que el resto del pasaje sigue diciendo. En otras palabras, casi actúe de manera hipócrita. En otras palabras, bueno, yo sé que no es nada, pero por amor a mi hermano no lo voy a hacer. El apóstol de los gentiles nos muestra que las religiones sugeridas por los demonios están caracterizadas por los preceptos. Mire en 1 Timoteo capítulo 4, verso 1 al 4 también. Y con ello estamos asentando la base teológica bíblica de lo que Dios dijo que son las religiones de los hombres, y también por la religión que Dios quiere, o la religión pura y sin mácula, la religión que Dios estableció. Miren capítulo 4, verso 1. Pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos, es decir, a través de los hombres, de los falsos maestros, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse. No se pueden casar porque, por la razón que sea. Y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracia participaran de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Eso está muy claro allí. Las doctrinas del diablo, de demonio, prohibirán abstenerse de comer ciertos alimentos que Dios creó, y también prohibirán algunas cosas rituales. No se casen, no se deben casar como hacen los católicos romanos con sus monjas y sus sacerdotes, y otras religiones, pero mayormente ellos. Es claro entonces que la religión que nos dejó el Señor no está marcada por los ritos, ni por las modas, ni por las dietas. De hecho, el único distintivo de los maestros del error es su atuendo característico y su dieta. Una salud impecable, dicen ellos, porque tienen que ir al médico también. Los vegetarianos a cada rato tienen anemia y a veces también colesterol del malo, como les dicen. Ellos, los que no comen carne. Lo que dicen que el cerdo lo creó el diablo, me imagino que eso es lo que dicen, porque no se lo comen. Sí, los cerdos, el diablo los hizo. Eso es lo que yo entiendo, que ellos creen. Porque alimentos que Dios creó para que con acción de gracia participaran de ellos los creyentes. Y usted verá, no se acaba ahí el asunto. No se acaba ahí. Eso les caracteriza a ellos, las dietas, las modas y los ritos. Cristo quiso que su iglesia estuviera clara que el rito del judaísmo era un tipo de Cristo, y de igual manera la sangre era un tipo de redención de Cristo. Pero una vez venido Cristo, esos tipos ya son sombra de lo que es y de lo que será. En Hechos capítulo 10, versículo 9, yo creo que hay un pasaje que no debemos pasar por alto en estos asuntos. Hechos capítulo 10, versículo 9, la visión de Pedro, ¿verdad? Allá en el sitio alto donde estaba. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta, es decir, al mediodía más o menos, y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis. Eso eran las 2 de la tarde. Y vio
y vio el cielo abierto y que descendía descendía algo semejante a un gran lienzo que atado de las 4 puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. En fin, ustedes saben el resto de la historia. Mata y come. Allí había de todos los animales. Ustedes saben por qué el Señor tuvo que hacer así con Pedro, porque los judíos tenían claramente religión y tradición de hombres, y aunque la dieta había sido puesta por Dios, acuérdense, acabamos de decir, y lo podemos demostrar, yo creo que el libro de Hebreos es perfecto para demostrar esas cosas, esto era un tipo de Cristo hasta que Cristo llegase, hasta que Cristo viniese. Mire, entonces ellos eran tan fuertes en eso que no podían, ni siquiera consideraban a los no judíos como perros. Todavía lo consideran así. Para un judío usted es un perro, un animal que se puede podrir ahora mismo. Y un americano, y un alemán, todo el mundo. A menos que sea cristiano y que haya entendido estas cosas, que no son muchos. Pero mire, ellos eran tan fuertes en eso que Dios tiene que darle una visión a Pedro y decirle: no, Pedro, esos animales los creé yo, esos cuadrúpedos, esos reptiles los creé yo, mata lo que sea y cómete lo que sea. Hasta un ratón, si te falta la comida, haz a un ratón y cómetelo, que no te vas a morir. 1 Corintios capítulo 8 yo creo que nos demarca lo último, o quizás lo último que hemos de ver en materia del fundamento bíblico de manera rápida, que necesitamos observar para ver cuál es la religión que Dios ha establecido. Mire el versículo 1, en cuanto a lo sacrificado a los ídolos, a los demonios, ¿verdad? O a los dioses falsos, que era una costumbre, es una costumbre, pero en aquel entonces era algo prácticamente universal, y especialmente en Roma y Grecia. Sabemos que todos tenemos conocimiento, el conocimiento envanece, pero el amor edifica. Y si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo. Pero si alguno ama a Dios, es conocido por él. Verso 4, acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo, y que no hay más que un Dios. Pues aunque haya algunos que se llamen dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, pero nosotros, sin embargo, para nosotros, sin embargo, solamente hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Pero no en todos hay este conocimiento, porque algunos, habituados hasta aquí a los ídolos, comen como sacrificado a ídolos, y su conciencia, siendo débil, se contamina. No porque hayan dioses, es la idea, sino porque comen con esa idea. Si bien la vianda no nos hace más aceptos ante Dios, pues ni porque comamos seremos más, ni porque no comamos seremos menos. Pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. Porque si alguno te ve a ti, que tienes conocimiento, sentado a la mesa de un lugar de ídolos, la conciencia de aquel que es débil, ¿qué será? No será estimulada a comer de los sacrificados a los ídolos. Y por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil por quien Cristo murió. De esta manera, pues, pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia, contra Cristo pecáis. Por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás, para no poner tropiezo a mi hermano. Claramente el apóstol Pablo nos deja saber que no hay dieta en la religión verdadera, pero que hay un principio rector, que es el principio del amor, y que por amor a los débiles, a los flacos, a los que apenas comienzan, o a los que tienen muchas ataduras todavía en cuanto a la fe, debería yo no comer, no beber o no hacer aquello por amor a ellos, a pesar del conocimiento de que los ídolos nada son y que solamente hay un Dios. Es clara la idea, hermanos. Entonces, de nuevo, no hay dieta, ni rituales, ni días, ni moda en la religión de Cristo.
todo ritual que fue y será imposible guardar por los hombres, Cristo lo guardó por nosotros. Cuidado con las dietas, las modas y los ritos. Si algo se nos debe quedar en el consciente y en el subconsciente y donde quiera que se quede la información en el ser humano, en esta mañana, es que no distinguimos la religión de Cristo por asuntos externos, por cosas que hacemos, vemos o dejamos de hacer. Por el contrario, se trata de algo más profundo. Se trata de que la religión pura e inmaculada delante de Dios el Padre es la que atiende a las viudas y a los huérfanos en sus tribulaciones, es decir, que atiende a los necesitados y se guarda, número 2, sin mancha de este mundo. Es un poco más complicado, ¿verdad? Es más fácil para mí ponerme un vestido amarillo con un cinto morado todos los días y se me ve debajo de los zapatos que tengo mi ropa normal, pero como tengo que allantar a la audiencia, entonces me pongo mi sotana y mi cosa. O algunos que eso es lo que visten de por vida, como los misioneros budistas, que quizás ustedes lo han visto, generalmente de amarillo con morado o colores de esa naturaleza. O los menonitas que usan una manta aquí, las mujeres, y dan pena porque ni siquiera conocen a Cristo la mayoría de ellos. Se lo digo de verdad, de corazón, se lo digo con conocimiento de causa. Qué pena. Ya llegando al final de lo que hemos de exponer en esta mañana, y no podemos dejar este asunto en un estado meramente descriptivo, sino que tenemos que aterrizar un poco más a lo que verdaderamente vale, a qué fue lo que Dios mandó. Miren lo que dicen los versículos 3 al 6 de nuestro texto. Respondiendo él, les dijo, por Cristo, ¿verdad? ¿Por qué también vosotros quebrantáis? Echar a un lado, echar al menos, considerad la tradición por encima de los mandamientos de Dios por vuestra tradición. Vuelvo, porque Dios mandó los mandamientos de Dios por vuestra tradición, porque Dios mandó, versículo 4 diciendo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muere irremisiblemente. Éxodo capítulo 20, versículo 12, y Éxodo 21, 17, nos encontramos esa. Pero vosotros decís, oiga, hasta dónde llegaban estos malvados judíos, estos religiosos empedernidos. Miren hasta dónde llegaban ellos, y es común en las religiones de los hombres. Usted lo puede discernir, usted lo puede ver con facilidad. Miren hasta dónde llegaban ellos, señores, esto es doloroso, esto es grave. Dice, pero vosotros decís, cualquiera que diga a su padre o madre, es mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte, ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Así invalidáis por tercera vez el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Dios mío, ¿hasta dónde podemos llegar? En palabras sencillas, lo que ellos le decían era, si tu ayuda que tú le debes a tu padre, regular, digamos los 2,000 pesos que tú le das a tu madre, mensual, o a tu padre, qué sé yo, porque lo necesita, ustedes saben, si usted eso lo echa de ofrenda, cumpliste. Es mejor eso es lo que ellos le están diciendo ahora. Malditos, por eso se están pudriendo en el infierno, por malditos. ¿Cómo es posible que alguien pueda llegar a pensar que Dios come dinero, o que Dios come machos cabríos, o toros, o palomas, o sangre de algo? Las ofrendas del oferente eran un acto de obediencia, pero Dios no come carne de nadie. Dios no come, Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu deben de adorarlo. Su dinero perezca con usted si usted cree que por ofrendar va a ganar algún punto delante de Dios. Trágueselo y cómaselo. Eso no es así. Simplemente Dios le está abriendo una puerta para servir, pero cuidado con pensar como piensan algunos. Mira, cualquier dinerito que tú tengas, ven, échalo, que el Señor te va a bendecir, te va a bendecir más. Y que se muera el niño, que se mueran tus padres, los viejos, y que pase lo que pase. Eso es doctrina
del infierno, sale del mismo corazón del diablo, sugerido a los hombres malvados. Ustedes saben lo que se hace con las ofrendas, ¿verdad? Yo creo que Malaquías, capítulo 3, versículo 10, nos da la mejor descripción de para qué sirven las ofrendas y para qué se usan las ofrendas en la casa de Dios. Lo voy a leer un poquito más adelante y quiero que veamos aquí algunas cosas. Está la tradición de los hombres y está los mandamientos de Dios. En mi clase esta mañana le compartí a los hermanos que una desgracia de la religión común que conocemos, para no seguir mencionando un nombre, es que ellos consideraron que la tradición de los padres, lo que los padres habían escrito en los primeros 4 siglos de historia cristiana, estaba a la par con la Biblia, con lo que las escrituras dicen, y por eso se desarrolló esa famosa edad oscura de un milenio completo, desde el siglo IV hasta el siglo XIV, todo un milenio de una edad oscura, o lo que nosotros conocemos en historia del arte y de la religión como el escolasticismo. Y es que para ellos lo que había dicho San Agustín de Hipona, y lo que había dicho Clemente, y lo que había dicho Papías, y esos primeros teólogos famosos de los primeros 4 siglos de la historia cristiana, estaba y está en la Iglesia Católica, está, y las bulas papales a la par con las escrituras. Y cuidado, es decir, que las tradiciones de los hombres pesan por encima de las escrituras. Eso era lo mismo que habían hecho los judíos. Así son todas las religiones del mundo, todas, excepto la religión que Dios quiere. La religión que Dios quiere tiene este libro como uno de los 2 fundamentos innegociables de la verdad de Dios. Dios y las escrituras están en un estandarte, son el fundamento de la religión que Dios quiere. Y minimizar las escrituras a pensar que son palabras de hombre es lo mismo que negar a Dios y sacrificar a Dios. Las escrituras son 100% la palabra de Dios, son inerrantes, son el conocimiento salvador que necesita todo hombre. Las escrituras son inspiradas plenamente por Dios, por lo tanto son la misma palabra de Dios, como si Dios se lo estuviera diciendo a usted al oído. Hermanos, si nosotros acuñáramos esta verdad y la enraizáramos en nuestros corazones, no fuéramos tan pusilánimes al momento de leer las escrituras y la tuviéramos como ese trofeo extraordinario, que parece ordinario, pero es extraordinario, que Dios nos ha dado para que nos guiemos en este mundo por la verdad de Dios, por la palabra de Dios, por los mandamientos de Dios, como Dios literalmente ha establecido y quiere que tú y yo vivamos. ¿Qué hace la diferencia entre la religión que Dios ha establecido y las religiones de los hombres? Cualquier experiencia que usted reclame tener con la divinidad puede ser mera especulación, puede ser espuria, puede ser muchas cosas. Por eso el apóstol Pedro, cuando está describiendo las escrituras en Primera de Pedro, él dice: y aunque yo oí esa voz del cielo, no estoy aferrado a esa voz, sino que tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el lucero de la mañana salga en vuestro derredor. Esta palabra define qué es una religión verdadera, o cuál es la religión que Dios ha establecido y cuál es la religión de los hombres. Los hombres llegan a excesos tan perversos como invalidar un mandamiento de Dios. Honra a tu padre y a tu madre. No, lo que tú tienes para honrar a tu padre, si lo traes de ofrenda a la iglesia, es mejor. Así que ganas puntos delante de la divinidad, tú sabes, trae tu dinerito. Como que Dios necesita algún centavo de nadie. ¿Cuándo Dios necesita centavos? ¿Cuándo Dios le ha dicho a usted que necesita un centavo suyo? Usted es bienaventurado si le da a Dios y a los necesitados o a la iglesia
Cuando decimos a Dios estamos hablando para los asuntos que la iglesia hace como tal. Y se pierde del servicio a ese soberano cuando usted lo que Dios le concede hacer con su vida, con su mente, trabajar, ganar, se lo echa para usted solo y lo disfruta usted solo y su familia. Usted es el que se pierde de la bendición de Dios, de servir, de estar al lado de Dios, sirviendo en su reino. El tiempo no nos da para más, pero aquí no tenemos prisa, vamos a seguir el domingo con el mismo tema, vamos por mitad de él, por lo tanto nos falta la mitad. Y yo quisiera que en esta mañana, a modo de reflexión, pensáramos lo siguiente: la religión pura e inmaculada, pura y sublime, perfecta, inmaculada, sin ningún tipo de desperfecto, delante de Dios el Padre. Santiago capítulo 1, verso 27 es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones, llámese a los marginados sociales, a los necesitados, y guardarse sin mancha del mundo. Visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Mi pregunta es si tú perteneces a la verdadera religión o no. ¿Qué haces con lo tuyo? Define claramente, lo hemos dicho aquí miles de veces, tu religión. Eso es muy claro, es algo prácticamente diáfano, clarísimo como el cristal. Por el contrario, si tú sigues las tradiciones de los hombres, en la religión o en la iglesia que sea, ellos invalidan los mandamientos de Dios, ellos tienen dietas, modas y rituales, los cuales para nada caracterizan a la fe cristiana, no tienen nada que ver con la fe cristiana, porque la fe cristiana no los tiene ni los impone. Aquí usted puede venir vestido como quiera, siempre y cuando no venga desnudo. Procure la moral y el decoro, como dice primera a Timoteo capítulo 2, versículo 8 en adelante. El decoro. Y en su entendimiento y en su práctica con relación a qué comer o qué no comer, o qué día y qué día no haga como, no hiera a los más débiles en la fe. Y siendo usted fuerte y sabio en el Señor, procura que sea el amor que rija sobre el conocimiento. Sabemos, todavía como por espejo, pero sabemos que Dios ha sido claro, ha establecido normas claras con relación a estas cosas que distinguen las religiones del mundo y que por alguna manera se percolan en la iglesia de Cristo, y trasladamos prácticas de las religiones de los hombres y de las que distinguen las religiones de los hombres, las trasladamos al Evangelio, y entonces comenzamos a pensar que esas cosas son mandadas por Dios y no lo son. Lamentamos a ese caso, lamentamos de verdad que muchos creyentes estén infectados de los males del mundo, pero por encima de todo lamentamos que los no creyentes no hayan oído el Evangelio que los puede liberar de esa condición. Así que, Señor, te damos gracias en esta mañana. Qué bueno que el Evangelio liberta a los hombres de los sofismas de los hombres, de las tradiciones de los hombres y de los pensamientos propios que van en contra de lo que tú has establecido. Qué bueno, Señor, que no nos dejaste a oscuras ni a tientas en medio de una convulsión de miles, si no millones de religiones, y todas pretenden tener la verdad.
Qué bueno que nos diste una luz que brilla como una antorcha en lugar oscuro hasta que el lucero de la mañana salga a nuestro alrededor. Y esa antorcha, esa luz que brilla es la palabra de Cristo, como dice el Salmo 119, versículo 105, que ella es lámpara a mis pies y lumbrera a mi camino. Gracias, Señor, porque si no fuera por esa luz, todos nosotros, sin desperdicio, estuviéramos caminando hacia el mismo rumbo, es decir, hacia la perdición. Pero qué bueno, Señor, que de alguna manera has movido a millones de hombres en la historia para que esta palabra fuese perpetuada. Y la tenemos en 800 idiomas completita y en alrededor de 1400, 1500 idiomas parcialmente, a lo menos en el Nuevo Testamento. Gracias, Señor. Gracias por mover los corazones de los hombres, los recursos de las naciones, los recursos de los hombres. Y hay trillones de Biblia impresa literalmente, Señor. Gracias porque eso proviene de ti, porque esa es la luz del mundo, esa es la única lumbrera, ese es el único sendero que nos es trazado para que podamos caminar por donde tú quieres que caminemos. Qué bueno, Señor, qué bueno que ha tenido misericordia de mucho pueblo y nos has dado las Escrituras. Ayúdanos a nosotros, Señor, a no guardar un ritual del mes de la Biblia y del día de la Biblia como suele suceder en este mes, pero también ayúdanos, Señor, a despojarnos de toda tradición humana que batalla contra la verdad, que batalla contra la luz de Cristo. Y ayúdanos a vivir por estas cosas. Ayúdanos a enfocarnos en estas cosas. Señor, y alguno que ha de oír este mensaje en los medios electrónicos en el futuro, Señor, que pueda tú traer luz a su alma. Y si hay alguno aquí, Señor, en esta mañana que no había entendido la importancia de tu evangelio, de las Escrituras, de tu palabra, lo fundamental y lo necesario, absolutamente necesario que es, Padre, llega a su vida y a su alma y a su corazón en esta mañana. Porque estas cosas no se pueden discernir en la vieja naturaleza, sino que tenemos que tener la naturaleza de Cristo para poder entender estas cosas. En los méritos de Cristo te lo rogamos. Gracias por asistir en esta mañana. En Cristo Jesús oramos. Amén. Acuérdese esta tarde a las 6:30